Emitió un comunicado donde destaca que no se concretó debido a artículos no informados por parte del gobierno en la rendición de cuentas. El ministro de Trabajo y Seguridad Social se refirió a las distintas movilizaciones y conflictos sindicales que se han dado en lo que va del año. Pablo Mieres lo comparó con el año 2019 y aseguró que con el frente no eran tan duros. Un niño de 13 años murió en Canelones luego de recibir una descarga eléctrica en un predio rural al que había ido con su hermano para darle de comer a algunos animales. El hecho sucedió a la altura del kilómetro 90 de la Ruta 11. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos realizó este miércoles un paro con movilizaciones por el centro de Montevideo a pocas horas de iniciarse la discusión de la rendición de cuentas. El Zunca pide más inversión pública para evitar pérdidas de fuentes de trabajo en el sector. El capitán de Nacional y arquero de la selección uruguaya Sergio Roget cumplió 994 minutos sin recibir un gol y superó el récord de Ladislao Majurkiewicz. La marca lleva 53 años y 8 meses, cuando el golero urinegro y de la selección logró permanecer 987 minutos sin recibir goles en 1968. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos rápidamente al desarrollo de los principales temas de estas últimas horas. Lo adelantábamos en títulos. A última hora, COFE finalmente no firmó el acuerdo sobre la recuperación salarial que tenía previsto hacer con el Poder Ejecutivo. Todo estaba acordado, pero el sindicato de funcionarios públicos alegó desconocer una serie de artículos incluidos en la rendición de cuentas que tienen que ver precisamente con los trabajadores del Estado. Lo que se ha mencionado, por lo menos hasta estas últimas horas, es que este acuerdo podría firmarse en las próximas horas, más precisamente este jueves, que recordemos además, este jueves será un día clave donde estará ingresando al Parlamento Nacional el proyecto de rendición de cuentas. El acuerdo, tenemos la habilitación de la Asamblea el día de hoy, que estuvimos discutiendo con la Asamblea Nacional de Delegados. El problema son con casi cerca de 40 artículos que van a ingresar en la rendición de cuentas, que nos enteramos en la propia reunión, que nada tienen que ver con el acuerdo salarial, en el cual nos habíamos puesto de acuerdo con el Poder Ejecutivo, pero hay 40 artículos casi que hablan de la carrera funcional, de todo lo que tiene que ver con los funcionarios públicos, en el capítulo de la rendición de cuentas de funcionarios públicos, que no los conocemos. Entonces, estamos en cuarto intermedio, hasta mañana al mediodía, en el cual el gobierno nos va a plantear si esos artículos continúan o nos va a mostrar los artículos o ver qué redacción final quedan. Entonces, hasta mañana a las 12 estamos en stand-by. COFE venía a firmar el acuerdo que nos dio bastante trabajo poder llegar a congeniar los números que planteaba el Poder Ejecutivo con los números que tenía COFE, pero si no conocemos el articulado y vemos que no pongan en riesgo lo que es el acuerdo salarial y todo lo que tiene que ver con los derechos de los funcionarios públicos, hasta mañana no se sabe si la firma se va a hacer o no se va a hacer. Para entenderlo, ¿por qué si esto no tiene que ver con el acuerdo que ya se había logrado, ustedes no firman? ¿Temen que esos artículos puedan perjudicar a los funcionarios y que ustedes firmen un acuerdo salarial pero empiecen a perder plata o forma de trabajo por otro lado? Exactamente, el articulado tiene que ver con todo lo que son las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos. El salario y las condiciones de trabajo son las dos primeras premisas que habla la ley de negociación colectiva. Entonces entendemos que tenemos que conocerlos. El gobierno no nos había presentado, nos enteramos en la reunión cuando estábamos en la corrección de los nombres en la firma del acuerdo, los últimos puntos y coma revisando tanto el Ejecutivo como COFE, nos enteramos de esta situación, la planteamos al Ejecutivo que estaba presente, nos confirmó la situación y bueno, estamos a la espera de mañana de ver esta situación. Es la segunda vez que les pasa, ya presentaron un recurso hace unos días porque se hizo un decreto en donde se cambiaban algunas cosas de carrera funcional. Ahora esto va por rendición de cuentas. ¿Qué está pasando que no se negocia en el marco de la negociación colectiva? Bueno, es un incumplimiento que tiene el gobierno. Estamos a menos de 24 horas que ingrese la rendición de cuentas al Parlamento y ni COFE centralmente, lo que tiene que ver con los capítulos de funcionarios, ni ninguno de los sindicatos ha recibido el articulado que se va a ingresar. Entonces se está incumpliendo nuevamente por este gobierno la ley de negociación colectiva.
Señores, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, señaló que más del 50% de las mesas de negociación colectiva, hablamos del ámbito privado obviamente, resolvieron aceptar el pedido del Poder Ejecutivo y adelantar lo que es el correctivo por inflación. A mediados de abril el gobierno anunció una serie de medidas para combatir la pérdida del poder adquisitivo, afectado por una aceleración de la inflación. Fue en ese marco que el Poder Ejecutivo sugirió al sector privado adelantar para julio correctivos por inflación, que estaban fijados para enero de 2023. Esto último incluía a unos 250.000 trabajadores, comprendidos en 86 mesas de negociación que abarcan a distintos sectores. Este miércoles, el ministro de Trabajo se refirió a los resultados de esa negociación. Un poquito más del 50% aceptó adelantarlo, el resto hay todavía un cierto porcentaje que no cerró, o sea que no terminaron de resolver, y después el resto no hubo adelantamiento. El sector empresarial está en todas las mesas. En el 50% de las mesas el sector empresarial estuvo de acuerdo en adelantar. En el otro 50% tenemos una parte que ya decidieron que no va a haber adelantamiento, y otra parte que todavía está en proceso de negociación. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se refirió en las últimas horas al nivel de conflictividad que registra nuestro país. El jerarca cuestionó a los sindicatos y afirmó que los conflictos que se están dando en este año son similares, en lo que vendría a ser su cantidad, a los registrados en el año 2019. Sin embargo, señaló que con el Frente Amplio los gremios no eran tan duros. Conflictividad del año actual comparado, dejando de lado el 20 y el 21, que la conflictividad fue muy baja por razones de pandemia, del 9 al 19 el promedio de enero a mayo con respecto al 22 es más o menos igual. Lo que cambia es el tono, es la actitud, es las acusaciones, es la subida de cuestionamientos. Ahí sí hay una diferencia. Con el Frente no eran tan duros. Vamos a seguir adelante con más información. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, el SUNCA, realizó una movilización en esta jornada a nivel de todo el país, pero principalmente una marcha y acto en la capital, allí frente a lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas. El SUNCA reclama más inversión pública en lo que es esta próxima rendición de cuentas para tratar de salvar lo que podría ser una pérdida de fuentes de trabajo al culminar obras de Garraporte en los próximos meses. El sindicato llamó a mirar a mediano plazo. Y para febrero, marzo, por ahí, terminan algunas obras de estas importantes y la caída de los puestos de trabajo supera los 12.000 puestos de trabajo. La prioridad es la generación de empleo y la estrategia debe ser, según el SUNCA, con más inversión pública. Y el recorte brutal de este gobierno en las obras públicas genera la posibilidad de que tengan una caída que no se pueda sostener. Y cuando el gobierno dice hace poco de que este año va a ser un año récord de inversiones, amigos, queremos darle la pata a la sota, porque quizás no sepamos mucho de economía, pero palpamos. El sindicato de la construcción sostiene que en esta administración cayeron las obras en centros educativos, en materia de salud. Se está haciendo algo en el cerro, después no hay más nada. Y también en materia de viviendas e inversiones de las empresas públicas. Entonces, ¿qué me venís a hablar de inversiones récord si tenés para atrás un recorte que es salvaje? Y está claro que ese recorte genera pérdida de puestos de trabajo. Por eso nos estamos movilizando hoy. Los trabajadores se concentraron en la explanada de la Intendencia de Montevideo y marcharon hasta la sede del Ministerio de Economía, donde se desarrolló el acto central. Hubo una quincena de actos en todo el país. Bueno, y a todo esto que se señala desde el sector empresarial, la Cámara de la Construcción asegura no entender, su presidente, Diego O'Neill, las razones de los paros y movilizaciones de SUNCA en un momento, según señaló el empresario, de expansión de inversiones y de obras.
El sector está en un momento de mucha actividad, la ocupación es bien representativa de eso. En el mes de marzo teníamos 55.000 trabajadores en obra, que son cifras que no teníamos del año 2014, entonces el nivel de actividad es muy bueno. Allí la explicación es fundamentalmente del motor privado, tanto lo que es la inversión de UPM como las obras conexas, y también este año empezó a empujar mucho los proyectos de vivienda. Allí han habido cosas importantes que han hecho la administración en la mejora de la reglamentación para la vivienda promovida y también la flexibilización de las exigencias para lo que se llaman los proyectos de gran dimensión económica que se promueven por la Comap, así que todo eso ha generado un escenario de inversión fuerte del sector privado. Y bueno, la inversión pública un poco más relegada, pero también hace lo suyo. La construcción tiene convenio colectivo vigente hasta marzo del año que viene, un convenio con mantenimiento de salario, así que por ese lado del sector específicamente no hay reivindicación. Puede ser que el SUCA esté sumado a una reivindicación más de tipo general, pero en el sector tenemos un convenio colectivo vigente, como decía, con mantenimiento de salario real, así que creo que no hay ninguna razón para una movilización en ese sentido. Vamos a cambiar ahora de tema. Continuaron en esta jornada llevándose adelante lo que son las audiencias de la investigación que viene llevando adelante Fiscalía tras la denuncia del Frente Amplio a propósito del acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y la empresa belga Catonacci. Hoy fue el turno para la concurrencia del subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, y también el presidente de la ANP. Pero previo a esto, les contamos que habló el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que compareció en la pasada jornada en su carácter de ex titular del Ministerio de Transporte. Heber dijo, a propósito de toda esta situación, que lo único que se busca por parte de la oposición es un ataque político. Que fui como todo ciudadano a dar las explicaciones de lo que para mí es un gran acuerdo nacional en donde se ha generado la mayor inversión que en la historia del puerto, en toda la historia de que el puerto existe, no ha habido una inversión del volumen que se va a ver, 450 millones de dólares, que hemos ya cobrado 20 millones que hemos invertido en la infraestructura del puerto, que bajamos las tarifas y que no tenemos un juicio. Yo no sé cuál es el inconveniente. Y no hay monopolio por parte de la empresa, hay una preferencia como todas las terminales del mundo lo hacen. ¿Por qué entiende usted que terminó en Fiscalía declarando por esto entonces? Porque se judicializa la política, se perdió en el Parlamento y la única alternativa que hay es llevarlo a la justicia. Cuando se pierde el Parlamento, se pierde el Parlamento. Acá se ha inventado, no sé cuál es el delito. El delito es haber arreglado, haber hecho un buen negocio para el país y para el puerto. Lo que dijo ayer el prosecretario de Presidencia creo que es mucho más claro. Quizás quienes llevaron esta denuncia deberían explicar por qué irregularmente, ilegalmente, durante 10 años actuó una empresa con permisos que eran ilegales para hacer una terminal portuaria. Y eso se está auditando ahora en la Administración Nacional de Puertos y veremos qué es lo que resulta de la auditoría. Y luego de la auditoría, si existe ahí una situación no clara, irregular o ilegal, tendrán que las autoridades entonces dar sus explicaciones. Como les comentaba antes, en esta jornada continuaron las audiencias, estuvo declarando el subsecretario Juan José Olaizola y también el presidente de la ANP, de la Administración Nacional de Puertos, precisamente Juan Curbelo, quien indicó que tras el acuerdo firmado con el gobierno y la empresa Catonacci, se generaron beneficios para el país y para el movimiento portuario. El jerarca negó las acusaciones del Frente Amplio de que hubo secretismo y afirmó que lo que sí hubo fue confidencialidad. Presidente, ¿usted se asesoró para no pasar el tema por el directorio?
o usted entiende, interpreta que no era necesario pasar? Desde el punto de vista jurídico es muy claro, tanto la secretaria general de la Administración Nacional de Puertos como el director de Jurídica, que vino y lo reconoció aquí en Fiscalía, que no era necesario y que por lo tanto no se había incumplido ninguna normativa. ¿Y no correspondía informarle al directorio una decisión importante de esta manera? Es que el directorio tomó conocimiento y tuvo su actuación al momento de que el contrato de gestión pasara por el mismo, es decir, que no es que no pasó nunca por el directorio pasó cuando tenía que pasar. Esto es al momento de aprobar o no el nuevo contrato de gestión, eso fue aprobado y obviamente que pasó por directorio. ¿No vale lo que dicen desde el Frente Amplio, que hubo secretismo en este acuerdo? Secretismo no, lo que hubo fue una confidencialidad en todo el proceso que ni siquiera fue asumida por este gobierno, sino que hay que tener en cuenta que este proceso viene del gobierno anterior. El gobierno anterior, a través de la figura del secretario de la Presidencia, el doctor Toma, comenzó las negociaciones y estableció este criterio de la confidencialidad, que para nosotros es básico, es esencial, porque era un tema complejo, era un tema que había que trabajarlo y por lo tanto la confidencialidad para nosotros era muy importante el de mantenerlo. ¿Cree usted que no cometió abusos de funciones entonces? No, de ninguna manera. Nosotros creemos que estuvimos ajustados a derecho y ajustados a los que se nos pidió y reitero lo del principio, un muy buen acuerdo que se ve reflejado en un aumento de actividad a partir del mismo y en este primer semestre del 2022. Vamos a continuar con este tema por un instante más porque tras lo que fueron las declaraciones de los jerarcas de gobierno allí en Fiscalía, el senador Mario Vergara, que recordemos fue uno de los legisladores denunciantes de toda esta situación, indicó que el gobierno busca cambiar lo que es el eje de la denuncia. Vergara señaló que las actuales autoridades de gobierno buscan cambiar el eje de lo que se está denunciando. Concurrieron a la Fiscalía siendo los denunciados, ¿verdad? Denunciados de haber justamente llegado y haber firmado un acuerdo con la empresa Catón Nací, en donde se entrega un monopolio sin regulación por 60 años en las actividades de contenedores del puerto de Montevideo, y que ese proceso resulta contrario a la Constitución, las leyes y los procedimientos. En esa calidad es que comparecieron. Aparentemente la estrategia de defenderse es un buen ataque, que en realidad es un mal ataque, porque no ha habido irregularidades en el tratamiento del tema contenedores en el puerto en los años anteriores. Todo lo que las autoridades de los gobiernos frente amplistas realizaron se hicieron en el marco de las normas, en el marco de las leyes, e incluso el actual presidente de la Administración Nacional de Puertos era director del puerto en el gobierno anterior y nunca se planteó ningún reclamo, ninguna irregularidad, ninguna denuncia. Por lo tanto, está claro que esto no es más que intentar desviar el foco del tema, que es que no es que el Frente Amplio tenga que explicar lo que hizo, porque está todo claro, sino que son ellos que tienen que explicar por qué violaron la Constitución, las leyes y los procedimientos para otorgar un monopolio en el puerto de Montevideo. Nosotros estamos convencidos que en ese proceso se incurrió en delitos y por eso hicimos la denuncia penal, delitos de abuso de funciones, delitos de falsificación ideológica, y eso es lo que tienen que explicar. Señores, vamos a seguir en el ámbito parlamentario porque el Senado va a tratar lo que serían las inconductas de la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional, esto tras una moción presentada por el Frente Amplio. En caso de que exista una mayoría especial, la legisladora podría llegar a ser sancionada. El asunto será tratado en el plenario de la Cámara de Senadores. Legisladores del Frente Amplio cuestionan algunas conductas de la senadora nacionalista que, según dicen, están fuera de las costumbres parlamentarias. Y que van más allá de la raya y que no podíamos quedarnos callados. El artículo 115 de la Constitución establece que cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta y hasta suspenderlo con una mayoría de 2/3. El 7 de diciembre pasado, la bancada solicitó estudiar si había méritos para sanciones
y esta semana reactivó el planteo. Después de una sucesión, una secuencia que hubo de acontecimientos, algunos yo diría muy chocantes, desencuentros que ha tenido con la senadora de la Aventura, tuit de todo tipo y especie. La oposición no tiene mayoría especial para aprobar las sanciones previstas en el artículo 115. Si no la hay, como parece verse, es porque toda la coalición de gobierno, desde el presidente de la República para abajo, respaldan los dichos, hechos y actitudes de la senadora. Vamos a seguir adelante con más información. El expresidente de la República, José Mujica, consideró que desde el punto de vista jurídico es probable que Guido Manini Ríos sea colono, pero en lo práctico y conceptual no lo es, dijo el ex senador de la República. Por su parte, el líder de Cabildo Abierto señaló, refiriéndose precisamente a los comentarios de Mujica, que es bueno que empiecen a aparecer voces poniéndole sentido común a este tema. Ya aparecen voces a reconocer lo que todos sabemos, que yo nunca fui colono. El expresidente Mujica dijo este martes que desde el punto de vista jurídico es probable que Manini Ríos sea colono, pero desde el punto de vista práctico, no. Él lo dice medio a medias, pero ya es bueno que empiecen a aparecer voces poniéndole un poquito de sentido común a esto. Le han dicho a la gente que durante más de 50 años el Instituto de Colonización no supo que tenía determinados colonos en el departamento de Artigas. Le han dicho a la gente que la administración reciente de colonización no se dio cuenta que el comandante en jefe del ejército era colono. Y le han dicho a la gente que se dieron cuenta una semana antes del referéndum. Yo creo que la tomadura de pelo es clara y es hora de que alguien le pida disculpas a la gente, ¿no? Mujica dijo en M24 que hay un problema de papeles que quedaron así. Agregó que está convencido de que Manini Ríos nunca se sintió colono y que los papeles probablemente lo condenen. Manini Ríos consideró que las declaraciones del expresidente son un reconocimiento de que las cosas no han sido tan así, como dijeron dirigentes del Frente Amplio. Sobre todo gente de su propio sector. Vamos a cambiar ahora de tema, nos vamos a otras informaciones. Un hecho verdaderamente trágico. Un niño de 13 años recibió una descarga eléctrica y falleció lamentablemente en un establecimiento rural del departamento de Canelones. La Fiscalía investiga si hubo responsabilidades. Bueno, en este caso la situación es dilucidar si se trató meramente de un accidente o si hay algún tipo de responsabilidad, ya sea dolosa o culposa. Lo primero que en este caso es la autopsia médico-forense, el protocolo de autopsia que le va a indicar un poco a la Fiscalía la causa de muerte y bueno, si hay orificio de entrada y salida de la energía eléctrica en el cuerpo del niño. También, bueno, estar un poco al relevamiento que se haga, a los testimonios que brinde la propia familia que estaba en el lugar. Se va a hacer también relevamiento de testimonio de vecinos para ver un poco también la situación familiar que pueda arrojar un poco de luz también respecto de lo que sucedió y fundamental también la actividad de policía científica en la escena del hecho para ver si los elementos que manifiesta la familia, la versión de algunos familiares que estaban en el lugar, es compatible con lo que hay en la escena. ¿Él estaba solo, doctora? No, él estaba con 2 familiares más en la vivienda. Se dirigió, ese día no había ido al centro educativo, por lo que tengo entendido, y se dirigió a darle de comer a unos animales en el fondo del predio familiar, y bueno, tuvo contacto con un cable de tendido eléctrico. Eso es lo que justamente se está investigando, ¿verdad? En qué circunstancias estaba ese cable del tendido eléctrico, cuál fue el accionar del niño, bueno, ver un poco las versiones de los testigos que estaban en el lugar y que lo trasladaron, que son familiares obviamente, que han perdido a un ser querido, y bueno, es lo que surja de las demás pericias. ¿Él estaba maniobrando un pastoreador eléctrico? No, él tomó un cable, al parecer, yo prefiero no darle mayores detalles, pero él tomó un cable de una instalación eléctrica que había en su domicilio, lo habría lanzado al aire y había quedado en el tendido eléctrico. Cuando trató de sacarlo es que recibe la descarga. Un hombre de 78 años murió al chocar de frente en Ruta 8 contra un camión de la empresa OCE. El hecho se registró en el kilómetro 60, donde el conductor del vehículo habría invadido la senda contraria, impactando frontalmente.
El siniestro fatal se dio luego de que un auto que circulaba de este a oeste por la ruta 8, a la altura del kilómetro 80, invadiera la senda contraria e impactara contra un camión de OCE. Como resultado del choque frontal, el conductor del auto, de 78 años, murió en el lugar y su acompañante, una mujer de 80, fue trasladada politraumatizada al hospital policial. Quien manejaba el camión, un hombre de 65, resultó ileso y la espirometría dio negativa. El tránsito estuvo alentecido a la altura de Soca a causa del accidente. Vamos a seguir en otros temas, nos metemos en asuntos que tienen que ver con la economía de nuestro país porque aumentó el desempleo al 8,1% en el mes de mayo con respecto al 7,7% que se había registrado en el pasado mes de abril. Esto se traduce a que hay 144.200 personas desocupadas en el país según datos divulgados en las últimas horas por el Instituto Nacional de Estadística. A todo esto, el índice líder de Ceres acumuló un semestre de crecimiento. Por este motivo puede anticiparse que habrá una suba en lo que es la actividad económica y en las exportaciones en el tercer trimestre de este año 2022. Los datos presentados este miércoles parten de un indicador adelantado del nivel de actividad que se usa para predecir cambios en el ciclo económico. Aquí no se pueden hacer proyecciones cuantitativas, pero sí ver señales sobre cómo van evolucionando. En este informe se reúnen datos vinculados a la economía, el empleo y la situación social. Según los últimos datos, el índice líder de Ceres subió 0,5% en junio y completó 6 meses consecutivos de tasas positivas. Esto permite anticipar que la actividad siguió creciendo en el segundo trimestre del año. El informe indica que el agro es uno de los principales motores del crecimiento, con una histórica cosecha de soja. Se registró una buena etapa en el sector ganadero y una demanda con altos precios. La producción industrial tuvo una baja en abril, pero sigue con niveles más altos que en niveles prepandemia, y en el caso de las exportaciones, entre mayo y abril, hubo una suba del 31%, que se traduce en un aumento de 88,7% en relación al 2019. Por otro lado, el informe indica que hubo una fuerte suba en el periodo de créditos bancarios en las familias. En relación a enero de 2019, hubo una suba de 88,4% a marzo del 2022. En esta línea, y si solo se compara los datos de abril y marzo de este año, hubo un crecimiento de 16,8%. Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 38.35 a la compra, 40.75 a la venta. Euro 39.06, 43.76. Real 6.71, 8.71. Peso argentino 007-037. Unidad indexada 5.4321. Unidad reajustable 1444,39. Es tiempo de hacer la primera pausa en esta edición central. Venimos en instantes, estaremos repasando lo que pasó anoche en el Gran Parque Central, donde los tricolores ganaron por Copa Sudamericana. Llega el capítulo internacional. El ministro de Trabajo habló en las últimas horas a propósito de lo que es el conflicto en el sector lácteo, que podría agravarse en los próximos días. Venimos en instantes. ¿Sabés que la mejor solución para bajar la fiebre y aliviar el dolor es Paracetamol Sabó? Es el más eficaz y no daña el estómago. Pedí Paracetamol Sabó en todas las farmacias del país. Sabó, sabemos de salud. Atención quinieleros, los resultados de la pizarra directo en tu celular. Envía juego al 1234. Toda la información y resultados de los sorteos de quiniela en tu celular. Envía juego al 1234. Recibí los resultados después de cada sorteo. Si jugaste a la quiniela y querés saber qué números salieron, envía juego al 1234. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com.
Una nueva forma de llegar a sus clientes más cómoda y directa. Venda por internet con su tienda virtual de Shop Comercio Electrónico. Tenemos una solución para usted fácil y accesible, para que siga vendiendo como siempre de una forma diferente. Shop Comercio Electrónico 099-322-097. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Quieres ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. Llega a donde quieras con tu Honda Navi. Te contamos por qué. Es económica, hasta 50 kilómetros por litro. Es automática, con encendido eléctrico. Es divertida, 4 tiempos. Motor 110. Es ágil, muy liviana y baja. Es customizable, un sinfín de accesorios y colores. Disfruta el camino con tu Navi. Su precio, solo $1.950 y podés financiar el 100%. Es una Navi, es Honda. Agenda tu test en hondanavi.uy. Señores, nos metemos ahora en el capítulo internacional para contarles que la justicia francesa condenó a cadena perpetua a un integrante del comando yihadista que mató a 130 personas en París en los recordados ataques del año 2015. La lectura del veredicto tuvo lugar en el Palacio de Justicia en presencia de sobrevivientes y de familiares de las víctimas. La justicia francesa condenó este miércoles a cadena perpetua incondicional a Salah Abdeslam, el único miembro con vida de los comandos yihadistas que el 13 de noviembre de 2015 mataron a 130 personas en París y la vecina Saint-Denis y dejaron más de 400 heridos. 6 años después del peor ataque en París desde la Segunda Guerra Mundial y tras 10 meses de proceso, los 20 acusados conocieron sus condenas, que van desde los 2 años de prisión a la cadena perpetua sin libertad condicional. La lectura del veredicto tuvo lugar en un palacio de justicia de París colmado por la presencia de sobrevivientes y de familiares de las víctimas, así como de numerosos periodistas. Abdeslam recibió la mayor pena aplicada únicamente en 4 ocasiones en la historia del país, pese a los esfuerzos de su defensa por presentarla como una pena de muerte social y asegurar que el acusado renunció a hacerse explotar en la noche del ataque. No soy un asesino y si me condenan por asesinatos cometerían una injusticia, dijo el lunes el francés de 32 años. La opinión pública piensa que yo estaba en las terrazas disparando a la gente, que estaba en el Bataclan. Ustedes saben que la verdad está en el sentido contrario, declaró Abdeslam al tribunal antes de que se retirara para deliberar. Para la Fiscalía Nacional Antiterrorista, el principal acusado detenido en Bélgica el 18 de marzo de 2016, 4 días antes de los atentados de Bruselas, donde murieron 32 personas, sí intentó activar su cinturón de explosivos. Y los 5 magistrados del Tribunal de París que lo juzgaron consideraron que su cinturón era defectuoso, cuestionando así seriamente sus declaraciones. De los 20 acusados, solo 14 estuvieron presentes. 6 fueron juzgados en rebeldía, entre ellos 5 altos mandos del grupo Estado Islámico que se dan por muertos, como el belga Oussama Attar, a quien se atribuye la orden de cometer el atentado. La defensa había advertido contra una justicia de excepción para estos atentados que dejaron una masacre en el Stade de France, en terrazas de bares de la capital gala y en el famoso Teatro Bataclan, donde se presentaba una banda estadounidense de hard rock. El atentado se produjo en un contexto de ataques en Europa, cuando una coalición internacional luchaba contra el grupo Estado Islámico en Siria e Irak. Miles de sirios llegaban a su vez a suelo europeo, huyendo de la guerra en su país. En otros temas del capítulo internacional, la OTAN aceptó las candidaturas de adhesión de Suecia y Finlandia con la mira puesta en frenar lo que es la invasión rusa a Ucrania. El acuerdo se logró luego de que Turquía retirara su posición de oposición al ingreso de ambos países nórdicos a esta alianza.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN lanzaron formalmente el proceso de adhesión de Finlandia y Suecia, dos países que decidieron abandonar su histórica neutralidad militar después de que Rusia invadiera Ucrania a fines de febrero. La incorporación de las dos naciones nórdicas fue posible porque Turquía levantó su veto a cambio de que dejen de proteger a independentistas kurdos a los que Ankara considera terroristas. Luego de las negociaciones, Turquía finalmente aceptó la inclusión de los nuevos socios. No obstante, el proceso de adhesión aún podría extenderse unos meses. Me complace anunciar que ahora tenemos un acuerdo que allana el camino para que Suecia y Finlandia se unan a la OTAN. Turquía, Suecia y Finlandia firmaron un memorando que aborda las preocupaciones de Turquía, incluyendo las de exportación de armas y lucha contra el terrorismo. Por otro lado, la OTAN garantizó este miércoles su apoyo a Ucrania el tiempo que haga falta para resistir la invasión rusa. Al término de una cumbre de 2 días en Madrid, los 30 miembros actuales de la alianza condenaron lo que definieron como crueldad espantosa de Rusia, que ha causado un inmenso sufrimiento humano. El presidente Zelensky dejó claro que Ucrania cuenta con nuestro apoyo continuo y nuestro mensaje para él fue igualmente claro. Ucrania puede contar con nosotros todo el tiempo que sea necesario. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky participó por videoconferencia en la cumbre y pidió más apoyo financiero, además de las armas enviadas por Occidente. Venimos ahora aquí a la región, nos vamos a Brasil, donde el número de armas de fuego en manos de particulares creció un 400% en esta administración del presidente Bolsonaro. La ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública de Brasil dio a conocer esta cifra el martes, que responde al periodo en el que el gobierno de Jair Bolsonaro flexibilizó las normas de acceso a las armas y la cantidad de municiones permitidos por persona. La ONG calcula que hay 4 millones de armas en manos privadas en Brasil, basándose en datos del Ejército y la Policía Federal, órganos que evalúan y autorizan el uso de armas a civiles. La tercera parte de eso son armas registradas ilegalmente. Sus registros están expirados, vencidos, y el gobierno no ha inspeccionado ni cobrado esa autorización. En su anuario de seguridad pública, la ONG informó además que el país registró una reducción de homicidios. Sin embargo, en la región norte, que incluye buena parte de la Amazonía, los homicidios aumentaron 7,9%. La zona concentra 13 de las 30 ciudades con mayores tasas de homicidios, muchas de ellas ubicadas cerca de tierras indígenas o de la frontera. Vamos a seguir adelante con más información. Nos vamos ahora nuevamente a temas que tienen que ver con nuestro país, porque el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, criticó al sindicato lácteo por no firmar la cláusula de paz acordada a 4 años. Desde hace meses, la industria láctea mantiene un conflicto con el sindicato, que lleva adelante una serie de medidas en el correr de junio. Para la última quincena del mes, que ya está en marcha, los trabajadores plantearon acciones de enlentecimiento de las exportaciones. Aunque hay un acuerdo redactado, la Federación de Trabajadores se niega a firmarlo, porque entiende que la cláusula de paz incluida es abusiva. Lo que está pasando hoy, que la ciudadanía lo sepa, es que el conflicto de la leche es que los sindicatos no quieren firmar, que si se cumplen ciertas cosas, ellos sobre esas cosas no van a generar conflicto. Quieren tener piedra libre para seguir armando conflictos cuando se les cante, en un sector que sabemos todos que es muy conflictivo. Mieres consideró que esa no es la manera de conducir un sindicato y aseguró que en el acuerdo redactado por el Ministerio de Trabajo, la recuperación salarial de los trabajadores iba a ser completa y en un plazo breve. Consultado sobre la postura del gremio, que considera la cláusula abusiva, el ministro respondió: no es genérica, tiene excepciones, unas cuantas excepciones. No se trata de atarle las manos de que no pueden hacer ningún conflicto con nada, todo lo contrario. Lo que sí es que sobre lo que se pacta después no se patea el tablero, no se generan conflictos. Lamentablemente los antecedentes del sindicato lácteo es que muchas veces se han firmado cosas y después no se cumplen. Bueno, y a todo esto, en la jornada de este miércoles se realizó una asamblea de productores de la industria láctea a raíz de lo que es este conflicto que se viene atravesando. El presidente de CONAPROLE, Gabriel Fernández, defendió la aspiración de tener una cláusula de paz.
La Asamblea de Productores manifestó su rechazo a lo que calificaron de irresponsables medidas anunciadas por el sindicato. Recomendaron a la dirección el estudio de las acciones legales que puedan corresponder a quienes, excediendo los límites del derecho laboral, dice la declaración, buscan deliberadamente dañar la actividad productiva y comercial. El presidente de CONAPROLE defendió la aspiración de tener una cláusula de paz laboral en el nuevo convenio. Lo que resolvió la Asamblea fue un respaldo a lo actuado por el directorio y la voluntad de mantener la posición de que necesitamos paz para trabajar, o sea que las condiciones económicas tienen que ir, que se acuerden, tienen que ir adjuntas con una cláusula de paz que nos permita un horizonte sin conflicto. Presidente, ¿se está muy lejos esa paz hoy en día? Ojalá que no. Nosotros tenemos vocación de diálogo con todos los actores que puedan interferir en mejorar solucionar esto. Lo que nos queda claro es que nosotros estamos dando una oportunidad de recuperación del salario perdido durante el periodo puente, de las mejores que va a tener el país, que tenemos funcionarios que ganan mejor, bastante mejor que la media de los trabajadores del Uruguay. Esta posibilidad que el gremio ha dicho de enlentecer las exportaciones, los trámites de exportaciones, ¿qué puede significar en este caso para CONAPROLE? Esperemos que no, esperemos que el sindicato recapacite y se dé cuenta de que esta propuesta no sería una reverenda locura. Pero bueno, de última, si mañana lo resuelven hacerlo, eso no va a cambiar nuestra posición de que sería una lástima, un perjuicio para todos, incluido para los funcionarios de la cooperativa, porque el valor se distribuye entre todos. En campaña decimos del cuero salen los tientos. Si no hay producción, no se puede mejorar las condiciones de trabajo ni de los productores ni de aquellos que están vinculados a toda la industria. Otros temas, la policía de Salto detuvo a 19 personas tras varios allanamientos. Tras un trabajo de inteligencia realizado previamente por personal de Jefatura de Policía de Salto, el cual permitió recabar pruebas sobre el vínculo de varios hombres y mujeres con la venta de droga y otros delitos, en la mañana de este miércoles, una caravana de móviles policiales arribaron al barrio Fátima para llevar adelante allanamientos simultáneos. Personal policial rodeó por completo el barrio e ingresaron a varias viviendas para su inspección. Gracias a las órdenes de allanamientos dispuestas por la justicia, se incautó pasta base fraccionada, cocaína, dinero en efectivo. En esta operación, llamada Casa Grande 2, fueron detenidas 19 personas, 11 hombres y 8 mujeres, las que quedaron a disposición de la justicia. Fue imputado por intento de femicidio el hombre que el pasado día lunes apuñaló en el cuello a su pareja en la ciudad de Melo. El juez penal de sexto turno de Cerro Largo hizo lugar al pedido del Ministerio Público y lo envió a prisión preventiva por 90 días, mientras se aguarda el juicio con el aporte de nuevas pruebas. Le tipificaron el delito de intento de homicidio muy especialmente agravado por femicidio en grado de tentativa. El sujeto de 57 años se desempeñaba como guardia de seguridad en una empresa tercerizada del hospital de esta ciudad. Agredió a su compañera de 52 en la vía pública a pocos metros del lugar de trabajo de la mujer, con la que estaba en pareja desde hace un año, sin denuncia previa en la unidad de violencia doméstica. La víctima recibió 2 cortes de 15 y 18 centímetros en el cuello, pero felizmente las heridas no afectaron la arteria principal, por lo que después de ser atendida en el sanatorio pasó a su domicilio. Fiscalía de segundo turno y personal de la seccional 15ª actuaron en la oportunidad. Señores, hacemos la última pausa, venimos en instantes nada más. Grupo Gama. Como toda familia, en momentos difíciles, mantuvimos nuestra ruta y crecimos. Y también creamos nuevos planes a medida de cada familia. Unidos, los uruguayos podemos. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia.
farmacias, supermercados, regalerías, una nueva forma de llegar a sus clientes más cómoda y directa. Venda por internet con su tienda virtual de Shop Comercio Electrónico. Creamos su tienda en internet, mantenemos actualizado su stock, precios y productos para que usted solo reciba los pedidos de sus clientes y se ocupe de vender. Opciones de pagos online, todas las soluciones para que su emprendimiento llegue más lejos. Consulte por el plan que se adapte a su negocio al 099-322-097. Tenemos una solución para usted fácil y accesible, para que siga vendiendo como siempre de una forma diferente. Shop Comercio Electrónico 099-322-097. Afirma tu futuro. En la ciudad de la costa y la Costa de Oro, programas con la experiencia y el liderazgo de la UDE. Community Management, formación integral para mandos medios, técnico en gerencia, posgrados en marketing, gerencia y relaciones humanas. Inscripciones 2022, con bonificaciones especiales. En la ciudad de la costa y la Costa de Oro, Universidad de la Empresa. Tu carrera, tu futuro. ciudaddelacosta@ude.edu.uy. El País presenta El Corte Perfecto, una colección de cuchillos de acero inoxidable de gran calidad junto a las recetas de Hugo Soca. Cuchillos premium con hojas pulidas a mano que aseguran un corte perfecto y un afilado duradero, mango ergonómico y antideslizante. Y además, en cada entrega te comparto diferentes recetas para preparar de un modo fácil, rápido, con alimentos nutritivos y saludables para toda la familia. Técnicas de corte, tips y consejos para que disfrutes de una cocina casera, sabrosa y con muchos aromas. A partir del martes 5 de julio y cada 15 días a solo 450 pesos. Pedilo en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Si querés saber los números que salieron en el sorteo del 5 de oro, envía número al 1234 y recibí a diario la información en tu celular. Envía número al 1234. Si jugás al 5 de oro, tené toda la información de pozos y resultados en tu celular. Envía número al 1234. La vida no es tuya, salís a la calle y caminas mirando al suelo, haces cualquier cosa por evitar a la gente, por esconderte del mundo. Cuando le iba a abrazar llegaba acá, no podía tocarme las manos, ahora pues así. Esta era yo. Los grupos son todo, son tu contención, tu motivación. Esta vida sí es mía, ahora sí soy yo, me quiero, me gusto. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunícate por WhatsApp. El País presenta El Corte Perfecto, una colección de cuchillos de acero inoxidable de gran calidad junto a las recetas de Hugo Soca. Cuchillos premium con hojas pulidas a mano que aseguran un corte perfecto y un afilado duradero, mango ergonómico y antideslizante. Y además, en cada entrega te comparto diferentes recetas para preparar de un modo fácil, rápido, con alimentos nutritivos y saludables para toda la familia. Técnicas de corte, tips y consejos para que disfrutes de una cocina casera, sabrosa y con muchos aromas. A partir del martes 5 de julio y cada 15 días a solo 450 pesos. Pedilo en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2900-4141 o a tu canillita. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, yerba. Claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Señores, antes del final compartimos con ustedes 3 novedades de las últimas horas. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se refirió a la denuncia presentada por el Frente Amplio por el acuerdo entre el gobierno y Khashoggi. Aseguró que lo único que se busca con la denuncia es un ataque político. Un hombre de 78 años falleció tras protagonizar un siniestro de tránsito a la altura del kilómetro 60 de la Ruta 8 en Canelones. Próximo a las 13:30 de este miércoles, un camión de OCE y un auto chocaron de frente. El Senado de la República tratará las 5